Hola, hola. Buenos días a todos y todas. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la pizarra? Sí, qué bueno. Ya vamos a esperar un par de minutitos para que se conecte más gente y comenzamos a las 8:20 la clase de hoy. Ya, vamos a comenzar ahora la clase de hoy. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuerdo de la clase pasada para poder introducir el nuevo concepto que vamos a ver el día de hoy. Entonces, les recuerdo que la clase pasada finalizó con un teorema, el cual decía que si el límite de f cuando x tendía a era L, eso implicaba, y definimos G como f restricto a un conjunto B, entonces el límite cuando x tiende a A de G de X también es L. Eso fue lo que vimos la clase pasada, ¿cierto? Que si yo tenía una función y tenía otra función que era la misma función restricta, entonces los límites debían coincidir. Y vimos un pequeño ejemplo, que era el ejemplo
de esta función, ¿cierto? Y lo que hacíamos era considerar esta función. Esta función le vamos a llamar f y tiene dominio de r menos el 2 a los reales y llega a los reales. Y para poder determinar este límite, nosotros debemos considerar los distintos casos de este valor absoluto. Entonces nosotros consideramos la función g, que era f restricta, recuerden que esa línea significa restricta, al intervalo 2 al infinito. Y consideramos otra función, h, que era la función f restricta al intervalo menos infinito 2. ¿Sí? Entonces, consideramos estas dos restricciones de la función original, y como en este caso estábamos del 2 al infinito, podíamos inmediatamente sacar el valor absoluto, y el límite nos quedaba simplemente x menos 2 sobre x menos 2, y esto debía ser 1. Y cuando estoy en el intervalo del menos infinito al 2, dígame. Ya, lo que estamos haciendo es esta función de aquí arriba, el x menos 2, dividirla. Vamos a dividir este dominio en dos. Uno que va del 2 al infinito y otro que va del menos infinito al 2. Lo estamos separando en dos. Estamos haciendo esto. Vemos la recta real, tomamos el 2 y vamos a separar hacia la derecha y vamos a separar hacia la izquierda. Eso es lo que estamos haciendo. La h es la que va a tener el dominio hacia la izquierda y la g es la que va a tener el dominio hacia la derecha. ¿Se entendió ahí un poquito mejor la h? Es exactamente la misma función, pero con un distinto dominio, ya que estamos trabajando con restricciones del dominio. Entonces, cuando estamos del menos infinito al 2, aquí no podemos sacar el valor absoluto, pero lo podemos sacar poniéndole un menos afuera o cambiándole el signo a lo que tenemos aquí, arriba. Por lo tanto, nos va a quedar menos x menos 2 sobre x menos 2, y si simplificamos, esto nos da menos 1. Y si recuerdan, habíamos utilizado dos teoremas. Uno era el teorema de unicidad, ¿cierto? Que nos dice que el límite es único. Y el teorema que les puse aquí arriba, que me dice que si una función tiene un límite igual a L, entonces las restricciones deben tener el mismo límite. Entonces, si el límite de f existiera y fuera igual a L, el teorema nos dice que debe ser igual a la restricción y debe ser igual a la otra restricción. Eso dice aquí. Si el límite de la función es L, eso implica que el límite de la restricción debe ser L también. Entonces, si utilizamos estos dos hechos juntos, nos va a dar que L es igual a 1 y que L es igual a menos 1. Y eso contradice la unicidad del límite, ya que tenemos dos límites distintos para una misma función. Entonces era importante este ejemplo, ya que nos va a introducir el siguiente concepto, que es el concepto de límites laterales. Entonces es importante que la restricción de una función siempre debe tener el mismo límite que la función original, y en este caso vimos un ejemplo en el que usábamos este teorema para demostrar que el límite no existe, ya que nos da dos límites distintos. Entonces, lo que acabamos de hacer es exactamente un límite lateral. Y ahora vamos a definir formalmente qué es un límite lateral. Entonces, límites laterales. Entonces vamos a definir límite lateral derecho y límite lateral izquierdo. Entonces, el límite lateral de derecho de f en A, ¿cierto? Siempre estamos considerando una función y un punto para considerar un límite, es el límite cuando x tiende a de f restricta a, infinito. ¿Sí? Y análogamente, el límite lateral izquierdo
es el límite cuando x tiende a A de f restricta a menos infinito a. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo exactamente lo que hicimos antes. Estamos separando el dominio de la función en dos, ¿cierto? Lo estamos separando en el lado derecho de A. Vamos a hacer este mismo dibujito aquí. Tenemos A, y estamos separando el límite hacia la izquierda, que sería el límite lateral izquierdo, y lo estamos separando hacia la derecha, que sería el límite lateral derecho. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que el límite va a existir, disculpen, el límite no va a existir si es que alguno de estos límites falla. Acabamos de ver que si uno de los dos era distinto al otro, entonces el límite no existe. Entonces vamos a utilizar estos límites laterales para determinar si es que los límites existen o no. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando tengamos problemas como estos, en donde no sabemos si el límite cambia. Es decir, aquí va a depender en qué intervalo estoy, si es que el límite vale 1 o si es que el límite vale menos 1. Entonces, como que nos tenemos que poner en casos. Los límites laterales son exactamente cómo, formalmente, cómo uno se pone en los casos para poder resolver el límite. Vamos a ver varios ejemplos de esto. Así que no tengan susto. Ok, entonces vamos a anotar esto, el límite lateral izquierdo, lo vamos a anotar como de esta manera. Si se fijan, le puse un menos ahí a la A. Eso denota que estamos tendiendo a A por la izquierda, es decir, que nos estamos acercando a A desde este lado. Y el límite lateral derecho va a ser exactamente lo mismo, pero ahora con un más. Entonces eso quiere decir que nos estamos acercando a desde la derecha. Eso van a ser los dos límites laterales. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda con los límites laterales? Que nos vamos a acercar por la izquierda y por la derecha, como hicimos en el ejemplo anterior. Nos acercamos desde la derecha del 2 y nos acercamos desde la izquierda del 2. Ok, entonces utilizando los teoremas anteriores, y en realidad es básicamente el ejemplo que hicimos antes, podemos determinar dos propiedades importantes que derivan de los límites laterales, que era lo que les decía, que vamos a poder determinar la existencia o no existencia de estos límites. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que si el límite, cuando x tiende a A, aquí no le puse ningún lado, así que es el límite, no es el límite lateral, sino que es el límite normal. Entonces, si el límite cuando x tiende a de f de x es L, entonces ambos límites deben existir, ¿cierto? Entonces, el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es L, y es igual al límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x. Entonces, ahora ya no tenemos que hablar de restricciones ni de intervalos, sino que ahora simplemente hablamos del límite lateral derecho y límite lateral izquierdo, o límite derecho y límite izquierdo. Entonces, si el límite original existe, entonces los límites laterales deben tomar el mismo valor que el límite original. Y podemos utilizar el contrapositivo. Ustedes, no estoy seguro si es que vieron lógica proposicional en algún curso, pero les hago un pequeño recuerdo. Si yo tengo P implica Q, aquí tenemos P implica Q. Entonces le llamamos a esta expresión de aquí P y a esta expresión de aquí Q. Entonces es equivalente a esto que neguemos Q e impliquemos no P. Sé que es un poco complicado, pero lo que me dice esto es que si yo tengo que entonces esto, también puedo decir que no esto implica no esto. Y lo vamos a decir de esta manera. Si alguno de los límites laterales no existe, ¿cierto? Eso es negar esto,
¿cierto? Aquí estamos diciendo que ambos existen y valen L, entonces si alguno de los límites laterales no existe, o son diferentes, entonces el límite de f de x no existe. Entonces a eso me refería con que vamos a negar esto y vamos a implicar el negado de esto. Se fijan aquí, ¿cuál es lo contrario a que ambos límites sean iguales y valgan L? Es que o no existan o sean distintos, y lo contrario a que el límite exista es que no exista. Entonces estas son las dos propiedades que vamos a utilizar para determinar la existencia y no existencia de estos límites. Si el límite de la función original existe, entonces ambos límites laterales existen, y si alguno de los límites laterales no existe o son diferentes, como pasó en el caso del ejemplo, aquí nos dio diferentes, entonces el límite de la función original no existe. Son muy importantes estas dos propiedades para que las tengan en cuenta, las vamos a utilizar mucho en toda esta sección de límites. Ok, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo ahora de otro tipo de funciones, porque aquí vimos funciones en donde debíamos separar el dominio para poder determinar el límite de la función. Pero ¿qué pasa si tenemos este ejemplo? Denme un segundito. Ok, tenemos este ejemplo, ¿sí? En donde tengo el dominio separado en dos, ¿cierto? Tengo el dominio separado en dos, tengo a la izquierda del -4 y tengo a la derecha del -4. Y si se fijan, la función no está definida en x igual a 4. Perdón, en x igual a -4. Entonces, el límite cuando f de x, el límite de f de x cuando x tiende a -4, no lo podemos directamente evaluar como les decía antes. Recuerdan que si no teníamos indefinición directamente evaluábamos, aquí no podemos hacerlo ya que -4 no es un elemento del dominio. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Qué deberíamos utilizar aquí para poder resolver este límite? Aquí debemos utilizar los límites laterales. Entonces nos vamos a acercar por la izquierda y nos vamos a acercar por la derecha. Entonces vamos a calcular primero el límite por la izquierda. Entonces si se fijan aquí, esto que está aquí dice el límite de f de x cuando x tiende a -4 por la izquierda. Es decir, el límite lateral izquierdo de f de x cuando x tiende a -4. Y si yo estoy tendiendo a -4 por la izquierda, si miran la función, ¿qué función voy a tener que utilizar? ¿La de arriba o la de abajo si me estoy acercando por la izquierda al -4? Me estoy acercando por aquí, es decir, por los menores a -4. ¿Qué función voy a tener que utilizar? ¿La de arriba o la de abajo? Exactamente, voy a tener que utilizar la de abajo. Entonces nos va a quedar el límite de x cuadrado menos 16 sobre x cuadrado más 7x más 12. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Los límites siempre vamos a tener que resolverlo eliminando el denominador que se nos indefine. Si se fijan, si ustedes reemplazan aquí -4, esto se va a ir a 0. ¿Sí? Si se fijan, nos queda 16 menos 28 más 12, y eso es 0. Y por lo tanto, esta función se nos indefine si es que nosotros reemplazamos x igual a -4. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer trabajo algebraico para que esto deje de ocurrir.
¿Y qué trabajo podemos hacer? Siempre que tengamos polinomios cuadráticas, podemos factorizar. Entonces, si se fijan, arriba es una suma por su diferencia, y eso se puede factorizar como x más 4, x menos 4, y el denominador lo podemos factorizar como de esta manera, en donde debemos buscar dos números que multiplicados me den 12 y sumados me den 7, y esos son 4 y 3. Entonces, ¿cuál es la gracia de poder factorizar de esta manera? Es que se nos van a simplificar siempre el factor que se está indefiniendo. Comúnmente se va a simplificar el factor que se está indefiniendo. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a menos 4 por la izquierda de x menos 4 sobre x más 3. Y ahora les pregunto, ¿esto se indefine ahora? Si yo directamente reemplazo el menos 4, ¿se va a indefinir esta expresión? Se fijan aquí, mi denominador, si yo reemplazo menos 4 no da 0, por lo tanto esto no se indefine. Eso quiere decir que lo podemos reemplazar directamente. Entonces nos va a quedar menos 4 dividido de menos 4 más 3. Y esto es menos 8 sobre menos 1, y esto es 8. ¿Sí? Entonces acabamos de calcular el límite lateral izquierdo de la función f de x. Ahora vamos a calcular el límite lateral derecho. Entonces le ponemos un más, este más siempre va a representar límite lateral derecho, y como muy bien dice la compañera, como en el caso anterior tuvimos que ocupar la función de abajo, ahora como nos estamos acercando desde la derecha, es decir, desde los x mayores que menos 4, debemos utilizar la función de arriba. Entonces, vamos a reemplazar la función de arriba, nos va a quedar x cuadrado más 6x más 8 sobre x menos 4. Y ocurre exactamente lo mismo que arriba, nos damos cuenta que se indefine esta expresión en x igual a menos 4, ya que el denominador se hace 0. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer trabajo algebraico para que esto no ocurra. Entonces vamos a factorizar arriba. Factorizamos de esta forma, buscamos dos números que multiplicados me den 8 y que sumados me den 6. Estos son 4 y 2. Si se fijan, 4 por 2 es 8 y 4 más 2 es 6. Y abajo nos queda x más 4, y como les comentaba antes, en general se nos va a simplificar el denominador que nos hace problemas, y esto nos va a dar el límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha, de x más 2. Y si se fijan, esto ya no se indefine, ¿cierto? Porque ya no tengo ni siquiera un denominador. Entonces no se va a indefinir y simplemente podemos reemplazar, y esto nos queda menos 4 más 2, que es menos 2. Entonces, considerando los teoremas anteriores, voy a alejar un poco para que se alcancen a ver los teoremas, yo les pregunto, el límite de la función cuando x tiende a menos 4, y ahora no le puse ni izquierda ni derecha, este es el límite de la función original. Entonces yo les pregunto, ¿este límite existe? ¿Existe el límite de la función? Profe, no existe porque son diferentes los de abajo. Exactamente. Aquí la propiedad 2 que vimos anteriormente dice, si alguno de los límites laterales no existe o son diferentes, el límite de la función no existe. Eso es lo que acabamos de ver. Vimos que el límite lateral por la izquierda es 8 y que el límite lateral por la derecha es menos 2. Como estos dos son distintos, el límite de f no existe. Y es así como se utiliza la propiedad 2 que vimos anteriormente. ¿Sí se entiende el ejemplo de los límites laterales por la izquierda y por la derecha? Sí se entiende, profe. Perfecto. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que para poder determinar los límites laterales debemos considerar el dominio de nuestra función. Por ejemplo, si es que yo quiero considerar este límite, ¿cierto? Yo aquí
¿Puedo considerar el límite por la izquierda de la función? ¿Tiene sentido considerar esto? De esta función. Recuerden que la función raíz va de los r positivos, incluyendo el 0, a los r positivos, incluyendo el 0. Entonces, ¿tendrá sentido considerar el límite lateral izquierdo de la función? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque si se fijan, este límite inmediatamente no existe. ¿Por qué? Porque la función raíz no admite valores negativos, así que no nos podemos acercar por la izquierda. Sin embargo, el límite, cuando x tiende a 0, de raíz de x es igual a 0. Y es igual al límite, cuando x tiende a 0, por la derecha, de raíz de x. ¿Por qué sucede esto? Porque siempre debemos considerar la división que nosotros hagamos, ¿cierto? Aquí estamos haciendo en los límites laterales una división de nuestro dominio. Si se fijan, acá vamos de a a infinito y de menos infinito a, pero siempre debemos estar dentro del dominio original. Así que esta división de aquí arriba no se puede hacer, ya que los x negativos no están dentro del dominio de la función raíz. Sin embargo, los x positivos sí están, por lo tanto sí podemos considerar el límite lateral derecho. Y el límite de la función, en este caso es 0, ya que podemos inmediatamente reemplazar sin problemas a que se indefina la función. Si ese era un comentario, para que tuvieran claro que debemos tener cuidado con el dominio a veces, ya que el límite lateral, algún límite lateral puede que no sea que no exista, sino que no esté definido. Esto no está definido, ya que la función raíz no puede tomar valores negativos. Entonces ahora vamos a ver un teorema muy, muy importante que junto con estas dos propiedades vamos a poder determinar el valor de casi cualquier límite. Entonces el teorema nos dice que consideramos a en los reales intersectado con el dominio de una función, obviamente una función que va de R en R, ¿cierto? Y ¿qué me dice este teorema? Me dice que si el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x, entonces el límite cuando x tiende a sin nada es, bueno, si esto es L, entonces es L. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo encuentro que los límites laterales coinciden, entonces la función va a tener exactamente ese límite. Por ejemplo, aquí no conocíamos el valor del límite cuando x tendía a menos 4, pero si estas dos funciones, estos dos límites hubieran coincidido, podríamos haber asegurado la existencia de este límite de acá. Eso es esencialmente lo que dice el teorema. Lo que dice el teorema es que, más aún, podemos determinar que el límite no existe, pero sí podemos determinar que existe si es que ambos laterales existen. ¿Sí se entiende? Si es que ambos laterales existen, entonces el límite original existe. Si vamos a ver un par de ejemplos de esto, entonces vamos a ver. Denme un segundo para encontrar un ejemplo que sea perfecto para esto. Ok, vamos a ver este ejemplo. Ok, este no es un ejemplo muy bueno, denme un segundo para poder encontrar un ejemplo que sea bueno.
Ok, vamos a entonces a hacer este. F de x igual a parte entera de x si x es mayor o igual a 1 y 2x menos 1 si x es menor que 1. Ok, entonces recuerdan que en la sección de funciones vimos la función parte entera, que era como unos escalones. Esto la voy a dibujar con morado aquí para que la tengamos clara. 1, 2, 3, 1, 2, 3, y era así. Así, incluíamos este, así, así. Así era la función parte entera. Y si se fijan aquí, la estamos dividiendo en dos. Entonces, si x es mayor o igual a 1, voy a empezar a considerar la función parte entera. Y si x es menor que menos 1, voy a considerar la función 2x menos 1. Entonces va a ser algo así. Menos 1. Entonces, esta función 2x menos 1, si x vale 1, ¿cuánto vale? Va a valer 2 por 1, 2 menos 1 va a valer 1. Entonces vamos a partir de este punto de aquí, y va a pasar justo por el menos 1, aquí, y nos vamos a ir hacia abajo. De esta manera. Ok. Entonces tenemos esa función dividida en dos, y ahora debemos determinar el valor del límite de f de x cuando x tiende a 1. Entonces, para poder hacer esto, vamos a utilizar el teorema anterior, que nos dice que si los límites laterales coinciden, entonces el límite de esta función va a ser ese mismo límite lateral. Entonces, si yo considero el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, entonces si yo tiendo por la izquierda, ¿qué función debo ocupar? ¿La de arriba o la de abajo? Estoy tendiendo por la izquierda, es decir, desde los negativos. Exactamente, ocupamos la de abajo, por lo tanto nos va a quedar 2x menos 1. Y si se fijan, esto no se indefine, así que podemos inmediatamente reemplazar el menos 1, perdón, el 1, y nos va a quedar 2 por 1, que queda 2 menos 1, nos va a quedar 1. ¿Cierto? Disculpen, esta recta está mal aquí, la voy a arreglar de inmediato, porque llega hasta el 1. Ahora sí. Ahí sí está bien la recta. Entonces, cuando tiendo por la izquierda, si se fijan en el dibujito mismo se ve, si yo me acerco desde la izquierda, los valores de la recta se van acercando a 1. ¿Cierto? Yo voy viendo los valores de la recta y van cada vez más cercanos a 1. Ahora, si me acerco por la derecha, entonces como vimos antes, utilizamos la función de abajo, ahora debemos utilizar la función de arriba. Y yo sé que la función parte entera puede parecer un poco intimidante, pero lo más importante de la función parte entera es que es constante por tramos. Si se fijan en este tramo, es constante igual a 1. Y yo aquí estoy tendiendo a la función desde la derecha del 1, es decir, estoy aquí, me estoy acercando, pero estoy acercándome en una función constante. Por lo tanto, yo puedo decir que el límite cuando x tiende a 1 positivo va a ser de la función 1. ¿Por qué de la función 1? Porque cuando estoy a la derecha del 1, tomo el valor constante 1. Eso es lo más importante de la función parte entera, es que es siempre constante por tramos. Es decir, entre 1 y 2 vale 1, entre 2 y 3 vale 2, entre 3 y 4 vale 3, entonces es constante. Y eso es lo más fácil de resolver cuando yo quiero calcular un límite, ya que siempre va a ser constante la función.
Entonces, ¿qué nos dice que los límites laterales sean iguales? Yo acá encontré que el límite por la izquierda vale 1 y el límite por la derecha vale 1. ¿Qué pasa con el límite unilateral, es decir, sin lado? ¿Cuánto va a valer? ¿Existe? Sí existe. Sí existe. ¿Y cuánto vale? 1. 1, exactamente. El teorema que acabamos de ver nos asegura que si yo encuentro que los límites laterales valen lo mismo, entonces el límite original vale lo mismo que los límites laterales. Así se utiliza el teorema que acabamos de ver. Ok, espero que se haya entendido bien el ejemplo. Y vamos a continuar. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta, pausamos y repetimos. No hay problema con eso. Si es que voy muy rápido, también me pueden decir. Ok, entonces si recuerdan, cuando finalizamos sucesiones, vimos algo que se llamaba álgebra de límites de sucesiones, y que me decía que si cada sucesión, cada límite de la sucesión existía por separado, podíamos separar en la suma, en la multiplicación, en la división, en varias cosas. Con las funciones pasa exactamente lo mismo. Entonces, vamos a tener álgebra de límites, y esta álgebra de límites nos va a ayudar mucho, al igual que la álgebra de sucesiones, para poder simplificar límites en límites más simples, valga la redundancia. Entonces, ¿qué me dice? Voy a tener un teorema que me va a decir, sea X un subconjunto del dominio de la función intersectado con el dominio de otra función, ¿cierto? Recuerden que para poder sumar, restar, dividir y multiplicar funciones, nuestro X debe estar en el dominio de ambas funciones. Recuerdan que cuando yo creaba esta función f de x, yo lo escribía esto de esta manera, f de x más g de x, y aquí decíamos que el x debía pertenecer al dominio de f y además debía pertenecer al dominio de g. Es por eso que consideramos este conjunto al interior de la intersección de ellos, para que todo esté bien definido. Y obviamente consideramos un punto de acumulación en este conjunto de acá. Recuerden que la única importancia de que sea un punto de acumulación es que podemos definir un límite aquí, ¿sí? Si es que no es un punto de acumulación, no podemos definir un límite, así que toda la introducción que hicimos de puntos de acumulación y de conjunto de límite es para poder decir esto, que podemos utilizar el límite cuando x tiende a p. Y disculpen, aquí me equivoqué, era P pertenece al conjunto límite de X. Y además,